Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver, o vamos a intentar resolver todas las posibles dudas que tengamos del impuesto sobre sociedades. Yo principalmente, todas las que habéis podido tener sobre la marcha las he podido contestar, o casi todas, por los diálogos, pero aquí yo lo que he hecho ha sido recopilar un poquito, más o menos, lo he basado lo he hecho muy sencillo. Bueno, la primera, he hecho todo el tema de los de dividendo, la doble tributación por doble imposición internacional, que eso me habéis preguntado mucho, el tema de la exención y los dividendos, ¿vale? También el tema un poco de las amortizaciones, ¿eh? Que también tenéis algunas dudas. Luego he preparado también unos pagos fraccionados, que también os diré una última hora con un compañero vuestro, que es verdad que ya os diré concretamente los tipos que hay que aplicar. Y luego he cogido, en la pizarra número uno está la presentación, en la pizarra número 2 está un pago fraccionado hecho con el mismo impreso, ¿vale? La pizarra número 3 está otro pago fraccionado hecho con el mismo impreso, uno por el 40.2, otro por el 40.3, y el último tenemos un impreso de un impuesto sobre sociedades, ¿vale? No he querido conveniente hacer un supuesto práctico, porque primero el impreso es del 2014 y nosotros estamos aplicando el 2015. Entonces lo que sí he querido es que naveguemos por el impreso, vayamos hoja por hoja donde tendría que ir cada cosa, porque yo creo que los conceptos ya los tenéis, diciendo aquí iría las deducciones, aquí iría las bonificaciones, aquí irían los ajustes, y vamos pasando las páginas. Y yo creo que con eso nos podría valer para saber rellenar un impreso si tenéis que hacer un supuesto y plasmarlo, porque me era muy complicado. Primero porque en el programa salía un borrador y no se veía, y los pagos fraccionados los he hecho con un software mío del despacho donde he creado una empresa tipo, y bueno, y los he hecho así para que veáis cómo se hacen, ¿vale? Entonces, el impreso yo creo que os va a seguir bastante, lo vais a hacer la idea de cómo es un impreso y cómo se va rellenando, ¿vale? Sobre todo la parte más básica, y el 77% de los impresos o de los impuestos se rellena, no se rellenan todas las hojas, se rellenan las hojas que vamos a ver aquí, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, si queréis, con la primera duda que he visto yo que tenéis normalmente, y es el tema de las exenciones para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos, tal. Bueno, aquí he metido el artículo, ¿vale? Ya sabéis que cuando una empresa española tiene participaciones en una empresa extranjera, y la empresa extranjera, por ejemplo, reparte dividendos, tenemos, como aquel que dice, dos conceptos que nos pueden afectar, ¿vale? A la hora de hacer aquí el impuesto sobre sociedades. El primer concepto es el concepto de exención, ¿vale? Que me dice el artículo 21.1, me dice que los dividendos estarán exentos, aunque sean empresas españolas o empresas extranjeras, ¿vale? Siempre que cumpla con un requisito que es, bueno, pues que se mantenga durante un año y que se tenga una participación mayor del 5%, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Bueno, si yo tengo una empresa española, una empresa extranjera, donde recibo unos dividendos y tengo una participación, perdón, mayor del 5%, y la tengo hace más de un año, o preveo tenerla más de un año, ¿vale? Que a veces nos vale eso, pues podemos aplicar la exención sobre estos dividendos. O sea que nosotros en nuestra contabilidad sí tendremos en el grupo 7 como ingresos por dividendos, tendremos un importe, y luego tendremos que hacer un ajuste en el impuesto de sociedades sobre ese importe, donde el efecto será cero, ¿vale? Será un ajuste negativo en este aspecto, ¿no? Porque estamos dando unos ingresos y tenemos que en ese caso bajar los beneficios, ¿vale? Entonces sería un ajuste negativo por esos ingresos. Cuando se aplica la exención no aplicamos la deducción, porque se produce realmente, no es que se produzca la renuncia, sino que realmente el concepto de deducción por doble imposición dice que siempre que la base imponible no, o sea, siempre que la base imponible estén los dividendos, ¿vale? Siempre que la base imponible esté los dividendos puede aplicar la deducción, pero si nosotros en la base imponible no aplicamos no están los dividendos, no puedo aplicar la deducción. O sea, que si aplico la exención, no aplico la deducción. Sí podría no aplicar la exención y aplicar la deducción, ¿vale? Pero no tendría que incluirlos, esos dividendos en la base imponible, ¿vale? Es así de sencillo, no tiene más historia. Lo que pasa es que es verdad que son conceptos que a veces uno no,
se lía, ¿no? Y además siempre aplicamos la deducción siempre que se haya pagado un impuesto similar en ese país, siempre la menor de las dos cantidades, la que se pagaría en España y la que se ha pagado efectivamente en el país de origen, porque realmente la deducción por doble imposición solo es para inversiones en empresas extranjeras, ¿vale? Vuelvo a repetir, lo resumo. Aquí lo vamos a ver así muy rápido, pero vuelvo a repetir, lo resumo. La exención se aplica a inversiones en cualquier tipo de empresa, ya sean españolas o extranjeras, ¿vale? Y que tengamos más de un 5% y se mantenga la inversión durante más de un año, ¿vale? Aquí en este caso, aplicar la exención sería, como contablemente la tendríamos contabilizada en el grupo 7, la daríamos como ingresos, tendría que hacer un ajuste negativo del mismo importe de los dividendos, ¿vale? Si aplicamos la exención, significa que ese importe no está en la base imponible. Luego, al no estar en la base imponible, no se cumplen las condiciones para aplicar la deducción. O sea, no podemos aplicar exención y deducción. Si aplicamos la exención, no aplicamos la deducción, porque ya la deducción no procede. No procede porque no están incluidos ya los dividendos en la base imponible, ¿vale? Pero eso ocurriría solo para empresas extranjeras, porque la deducción por doble imposición solo la puedo aplicar por empresas extranjeras, ¿vale? No por empresas españolas. La famosa deducción por doble imposición interna ha desaparecido, ¿vale? En el año 2014. O sea que la exención para empresas extranjeras y españolas y la deducción por doble imposición solo para empresas extranjeras, ¿vale? Para poder aplicar la deducción no tengo que haber aplicado la exención, ¿vale? O sea que las dos a la vez es imposible. Si aplico la exención, no aplico la deducción. Y si no aplico la exención, ¿vale? Puedo aplicar la deducción, ¿vale? Porque las contabilizo, no aplico la exención y puedo aplicar la deducción. Pero bueno, siempre es más interesante aplicar la exención por la sencilla razón de que el 100% de los ingresos quedan excluidos de la base imponible, cuando la deducción no se excluiría al 100%, se excluiría entre el importe de impuestos pagado en el extranjero o el importe pagado en España, el menor de los dos, ¿vale? Entonces va a ser siempre una cantidad mucho menor, va a ser una cantidad mucho menor. Vamos a ver un ejemplo que tengo puesto aquí. Dice: la sociedad X ha percibido de la sociedad Z, sociedad en la que participa, en un 5% de 2013, dividendo por importe de 10.000 euros. Se conoce que ambas sociedades son residentes del territorio español. Bueno, una sociedad española tiene un 5% de una sociedad española, ¿vale? Y que lo tiene de hace 2 años. Aquí ¿qué podríamos aplicar? Pues podríamos aplicar la exención, ¿vale? Aquí dice que como dado que el porcentaje de participación es igual al 5%, el mismo se ha mantenido de manera interrumpida durante el año anterior, ¿vale? Estamos aquí, ¿vale? Decimos que podemos aplicar la exención y excluir de la base imponible realmente los 10.000 euros. ¿Cómo lo hacemos? Como contablemente yo tengo que contabilizar ese ingreso en el grupo 7, pues luego hago un ajuste que ya lo veremos en el impreso donde tiene que ir, ¿vale? Bueno, hay una parte del impreso de sociedades que es que te ajustes todo, entonces se tendría que ir ahí, ¿vale? ¿Esto lo entendéis de momento? Sí, ¿no? Y luego para evitar la doble imposición, pues es lo que estamos diciendo. Como veis, dice... trata de corregir la doble imposición económica resultado del hecho de que una misma renta es objeto de imposición en dos sujetos en dos estados diferentes. Regula una deducción en caso de percibir dividendos o participaciones en los beneficios pagados por una entidad no residente del territorio español, siempre que se cumple una serie de requisitos. 5%, que la tengas un año, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí dice, por ejemplo, la sociedad X percibe el 31 de septiembre de 2009 concepto de dividendo 100.000 euros como consecuencia de la participación del 10% de capital de la sociedad y no residente que acordó el reparto de dividendo de la misma. O sea, que somos una sociedad que tenemos el 10% de una sociedad no residente, ¿vale? Dice que esos dividendos proceden de que se realiza actividad empresarial, porque también uno de los requisitos es que realiza actividad empresarial, ¿vale? Y la tenemos de más de un año, y encima tenemos un convenio de doble imposición, ¿vale? Para poder aplicar la deducción. En este caso, pero en este caso, ¿qué cumplimos? Cumplimos con la exención, ¿verdad? Cumplimos con la exención porque es una empresa extranjera, ¿vale? Tenemos más del 5% y lo hemos mantenido más de un año. Aquí lo que dice es que superamos el 10%, el beneficio ha sido grabado por un impuesto similar al de sociedades, proceden dividendos de creación de actividad y optamos por aplicar la deducción. Bueno, pues aquí la sociedad dice que prefiere aplicar la deducción. Bueno, pues no sé por qué, ¿vale? Pero aplica la deducción, ¿vale? O sea que para poder aplicar la deducción no tendríamos que incluir
tendríamos que incluir los 100.000 euros en la base imponible. Pero es que es ridículo, ¿vale? ¿Por qué es ridículo? Porque si allí hemos tributado al 30 y aquí imagina que tenemos al 25, yo me puedo reducir como deducción, puedo producir el 25% de 100.000, ¿vale? Que en este caso, bueno, pues puedo aplicar cualquiera de las dos. Lo otro estamos hablando de base imponible, estamos hablando de una deducción sobre la cuota íntegra. Me puede interesar a lo mejor más la deducción por cuota íntegra, habría que verlo, habría que verlo. ¿Sabéis cómo habría que verlo? Pues según el tipo que se tribute. O sea, si el tipo de extranjero es mayor, aquí aplicaremos el español. Entonces, bueno, la deducción sobre la cuota íntegra, a lo mejor el efecto final es mejor. O sea, que habría que verlo cuál nos interesa más, ¿vale? O sea, que no podemos elegir en este aspecto, siempre que cumplamos con las dos, claro. Si es una empresa española, solo podemos aplicar la exención. Si es una empresa extranjera y cumple con los dos requisitos, podemos aplicar la exención o la deducción, ¿vale? Si no aplicamos la exención, aplicamos la deducción, ¿vale? Pero si aplicamos la exención, no podemos aplicar la deducción, ¿vale? Habría que ver si la reducción de 100.000 euros en la base imponible, el efecto que tiene eso es mayor o menor que la deducción sobre la cuota íntegra del menor impuesto pagado, o allí o aquí, en su país o aquí. ¿Entendéis? O sea, que habría que ver un poco cuál es el efecto más importante de los dos. Por lo tanto, cuenta que para llegar a la cuota íntegra hay que pasar por diferentes. Se aplica el tipo. Bueno, si aquí aplicamos, yo imagino que si tengo la cuota íntegra, aplicamos un tipo, al final el efecto, si deduzco el tipo, el efecto es el mismo, más o menos, ¿no? Pero bueno, habría que hacer números y en la práctica hacer el impuesto a sociedades para ver qué me interesa más, si aplicar la exención o aplicar la deducción, en este caso. Daros cuenta que la exención no se mete en la base imponible, pero la deducción la estamos aplicando sobre la cuota íntegra. Ya calcula el tipo impositivo, ¿vale? Luego, a lo mejor el efecto es mayor el de la deducción que el de la exención. Habría que verlo, ¿vale? Pero siempre que os quede claro cuándo se aplica uno y otro. Que no se pueden aplicar los dos y que solo para empresas extranjeras, está la duda, porque la deducción solo es para empresas extranjeras. ¿Vale? Bueno, tema leasing, que también me habéis preguntado, ¿vale? Que aquí siempre hay un poquito de historia. Es verdad que en algunos supuestos de los que hemos visto, pues ha habido ya hemos visto, ha habido algún error, ha habido algún error pequeño, ¿vale? Bueno, que los hemos ido resolviendo sobre la marcha, y si no se han resuelto en el ejercicio, lo he resuelto yo, que al final, bueno, ha revertido sobre mí, y entonces, bueno, al final los ejercicios se han quedado más o menos bien, se quedaron bien, había pequeños errores donde vosotros mismos, que a mí me ha gustado eso, os habéis dado cuenta de ellos, y que es bueno, al final, todas esas cosas son positivas, porque veo que sí profundizáis y que tenéis bastantes conocimientos sobre el impuesto. En líneas generales, creo que sois un grupo bastante espabilado en este aspecto, porque no es fácil, me habéis hecho preguntas que, bueno, pues que os habéis dado cuenta de cosas que no son fáciles darse cuenta. Entonces, bueno, eso me halaga en el sentido de que, bueno, que habéis estudiado y que realmente tenéis conocimientos, O sea, que realmente el nivel general del grupo del máster es bastante interesante, bastante interesante. Y esos errores que había en los ejercicios, ¿vale? Han sido localizados rápidamente, la mayoría por vosotros, ¿vale? Y luego han sido corregidos. En los que había algunos de vosotros que a lo mejor me hablaba de errores que no eran errores y que al final, bueno, pues pero alguna cosilla sí había, ¿vale? Y luego con respecto había algunos ejercicios, verdad que hay algunos ejercicios que son un poco ambiguos. Yo siempre, cuando veis algo ambiguo, no busquéis las vueltas. Buscar lo más sencillo. A veces yo lo leo y me parece normal el ejercicio, pero es verdad que cuando a lo mejor lo lea que tiene menos conocimientos, pues le sacáis bumbos de aquí, le sacáis punta, o le sacáis, en verdad, le sacáis defectos, o le sacáis conclusiones mucho más amplias que a lo mejor que las que veo yo, porque a lo mejor yo veo y me parece que está todo implícito en el ejercicio, o voy por la parte más razonable, ¿no? Y vosotros os dais más vueltas al tema, o vais a la ley y tal, y es verdad, ¿no? Pero a veces yo intentaré en un futuro evitar que las preguntas o los ejercicios sean un poco ambiguos en algún aspecto, ¿vale? Y es verdad que en algún aspecto son ambiguos. Lo que pasa es que a veces pues habéis profundizado sobre datos que a lo mejor no hacían falta para aplicar el ejercicio. Y entonces, bueno, pues no hacía falta
el dato estaba implícito, pero no estaba a lo mejor correcto, pero no hacía falta ese dato, ¿vale? Sino que era un poco dar datos que realmente os iban a hacer falta para hacer el ejercicio en sí, ¿vale? Aquí el leasing. Esto es importantísimo, el tema de las amortizaciones. Ahora os diré, de todas formas, tengo el examen aquí delante, no lo he hecho yo, ¿vale? Pero yo le he dado el visto bueno, porque, bueno, no me parece que está mal, ¿vale? No, yo lo haría de otra forma, pero no está mal el examen este, no está nada mal, no está nada mal. Entonces, os diré realmente de qué se compone, ¿vale? Para que tengáis un avance y os centréis en lo que os voy a pedir, ¿vale? Cuando acabemos las dudas, o medio, ya veré, os diré un poco cuáles son las preguntas que van a haber en el examen, ¿vale? Y os diré un poco en qué se compone y cómo van a ser para que sepáis un poco centraros, ¿eh? Bueno, aquí, el tema de las amortizaciones, ¿vale? Dice, bueno, los contratos de arrendamiento financiero, los que resultan de aplicación de este régimen especial, originan desde el punto de vista fiscal una amortización a de tipo fijo, que permite, bueno, vale, lo que habíamos hablado es que los leasing se multiplican por 2, salvo que se multiplican por 2 el cociente máximo de amortización por tablas, salvo que sea una empresa de reducida dimensión que se multiplica por 3, ¿vale? El cociente máximo en tablas. Con el tema de las tablas y con el tema de las amortizaciones ha habido bastantes preguntas, ¿vale? Antes de empezar este ejercicio, que lo vamos a ver aquí, os voy a dar una aplicación que os va a dejar ya absolutamente tranquilos, ¿eh? La amortización contable no tiene que ser la de tablas, ¿vale? No tiene que ser la tabla es fiscal realmente, ¿vale? La amortización contable la que tú crees que vas a amortizar ese bien, ¿vale? Vas a amortizar ese bien. ¿Qué ocurre? Que en la práctica es verdad que yo cuando he trabajado hace muchísimos años, llevaba yo todo el tema de amortizaciones de una multinacional y teníamos la verdad que era brutal, ¿no? Lo que había. Yo realmente aplicaba la amortización por tablas, ¿vale? Bueno, para simplificarlo me iba a las tablas y lo aplicaba así, ¿vale? Pero no tiene por qué ser la amortización contable por tabla, ni mucho menos. Imaginaros que vosotros compráis un mobiliario o un bien o un ordenador o lo que sea, ¿vale? Y vosotros creéis que ese bien que habéis comprado vais a renovarlo dentro de 3 años. Un ordenador, pues yo en 2 años me compro otro. Pues lo amortizáis en 2 años, contablemente, ¿vale? Contablemente lo amortizáis en 2 años, ¿eh? Aunque las tablas te digan 5, tú lo amortizas en 2 años. Eso sí, contablemente, ¿vale? Contablemente. A la hora de amortizar fiscalmente nos tenemos que ir a las tablas, ¿vale? A la hora de hacer el impuesto sobre sociedades tendremos que tener un cuadro en Excel o un software donde tengamos una amortización contable, que a lo mejor son ese ordenador en 2 años que ha costado 1.000 euros, pues tendré 500 y 500 en 2 años, y luego miré a tablas y a lo mejor me dice que el ordenador lo tengo que amortizar en 5, ¿vale? En 5. Pero como es una empresa de reducida dimensión, lo puedo multiplicar por 2. Luego lo puedo amortizar, en vez de un 20%, son 5 años, un 20%, lo puedo amortizar a un 40%, ¿vale? O sea, lo puedo amortizar en 3 años, realmente, ¿vale? En 3 años, en 2 años y medio, ¿vale? Lo puedo amortizar. Entonces sí, aplico la fiscal y luego ajusto, ¿vale? Y ajusto. Pero, lo vuelvo a decir, la amortización contable no es la de tablas, ¿vale? La amortización contable es la que vosotros creáis conveniente, la que sea razonable con respecto a lo que habéis comprado. Realmente la amortización, ¿qué es? Es el desgaste del bien que tenéis y que tenéis que, y realmente la amortización es para como un fondo para renovarlo, el bien. Imaginaros que vosotros compráis un coche, ¿vale? Para una furgoneta y vosotros a esa furgoneta la vais a machacar y dice, yo cada 2 años cambio la furgoneta. Pues yo la amortizo contablemente 2 años. Lo que pasa es que a lo mejor me voy a tablas y me dice que tengo que amortizar en 6. ¿Vale? Pues la amortizo en 6. Salvo que sea empresa de reducida dimensión que la puedo amortizar en 3. ¿Vale? Pero que sepáis que es así. A ver, preguntas. He visto ahí. Por ejemplo, un elemento de transporte de ejercicio 3 de diferentes tipos, no me acuerdo del ejercicio 3. Pone valor amortizable 10.000. Comienzo máximo de 16%. Amortización contable 16%. Pues no vale. Pues ahí la contable sería igual que la fiscal. ¿Eh? Vamos a ver, si yo me voy a tablas
y mi coeficiente máximo son 16%, a decir coeficiente máximo ya estoy aplicando, lo que sí es verdad es que a veces había algún ejercicio que me parece que no coincidía el porcentaje máximo de tablas con las tablas, porque a lo mejor están cogiendo en tablas, no estas últimas tablas, ¿vale? Pero me da igual, o sea, si yo digo que el coeficiente máximo es 16, olvidaros de las tablas, ¿vale? El coeficiente máximo de 16% me refiero a que hemos considerado que las tablas fueran el 16%, ¿vale? Que a lo mejor vamos a las tablas y no es el 16 y tendría que coincidir, si es verdad, ¿vale? Pero al decir coeficiente máximo de 16% decimos que fiscalmente es el 16%, ¿vale? Contablemente, si no digo nada, si no se dice nada, pues aplicamos el 16, ¿vale? Si no se dice nada, ¿vale? Entonces, en este caso, como me estás diciendo tú, el 16% sería el fiscal y el contable, salvo que al fiscal le aplicáramos luego un coeficiente de 2 por ser de reducida dimensión o de 3 si fuera leasing, ¿vale? ¿Eh? O sea, que realmente a lo que voy, según los enunciados, que es verdad que algunos son un poco ambiguos, yo si hiciera un enunciado de tema de amortización, no lo haría así, diría, pues consideramos, ahora lo vamos a ver, he hecho un ejemplo yo, y me que he puesto, consideramos que la empresa, la amortización va a ser en 10 años, ¿vale? Entonces, yo amortizo en 10 años, pero luego me voy a las tablas y veo que puedo amortizar en 5, pues amortizo en 5, ¿vale? Y si puedo amortizar en 2, mejor. O sea, de aquí lo que se trata, contablemente, vamos a ver, la amortización contable tiene que ser algo razonable, ¿vale? Tiene que ser, pues ya sabéis que los principios de la contabilidad, pues es que sea conservador, que sea razonable, que sea, ¿me entendéis? O sea, que tiene que ser un valor razonable, pero el valor razonable lo ponéis vosotros. La contable lo ponéis vosotros, que realmente es el valor que vosotros creéis que os va a durar ese bien, o sea, el tiempo que os va a durar ese bien, ¿vale? O sea, que es el tiempo que os va a durar ese bien. Las tablas pueden decir que duran 5 y vosotros consideráis que a lo mejor duran 10 o que duran 2. Entonces la contable puede ser una, la fiscal puede ser otra, ¿vale? La fiscal, la fiscal sería, la fiscal sería, si es de empresa de reducida dimensión y no es un leasing, la fiscal sería el coeficiente máximo de las tablas por 2, ¿vale? Esa sería la fiscal. La fiscal sería siempre, si queremos, vamos a ver, el coeficiente máximo por 2 es lo máximo que vamos a amortizar, pero si queremos no amortizamos eso. Vamos a amortizar el coeficiente mínimo, que lo da el número de años. Ya sabéis que las tablas tienen una columna que da el coeficiente máximo, ¿vale? Y otra columna que da el tiempo máximo. El tiempo máximo es el coeficiente mínimo, ¿vale? Entonces yo estoy entre esos dos coeficientes, puedo aplicar el que me dé la gana. Lo que pasa es que lo lógico es que la empresa lo que hace es aplicarlo más intensivamente para meter el mayor gasto posible y dar menor beneficio y pagar menos hacienda, ¿me entendéis? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo siempre aplico el coeficiente máximo de tablas por 2, ¿vale? Y si fuera por leasing, por 3, ¿vale? Independientemente de la amortización contable. Si no digo la amortización contable, pues aplico las tablas, ¿vale? Entonces, a ver, ponéis más preguntas. El otro ejemplo ponía maquinaria, coeficiente máximo de amortización contable 20. Y no sabía dónde sale ese 20. Bueno, porque la amortización contable es 20, ¿vale? 20%. Yo he considerado que la amortización contable es 20%. Ahora sí lo entiendes, ¿vale? Entonces, pero fiscalmente me dice, ojo, que vale, tú consideras que tú la vas a amortizar en 5 años, al 20%, ¿vale? Pero fiscalmente no. Fiscalmente puedes aplicar el 12%. Salvo que sea empresa de reducida dimensión, que aplicaríamos el 24%, porque multiplicaríamos por 2, ¿vale? Esa pregunta está contestada, ¿vale? Eso es. ¿El máximo de las tablas solo? Sí. Sí. O sea, el máximo que yo puedo aplicar fiscalmente, ojo, contablemente puedo aplicar lo que me da la gana. O sea, realmente, bueno, que me da la gana dentro de un conservadurismo, ¿no? Si es que me da igual, porque es que realmente lo que voy a pagar a Hacienda es la fiscal, ¿vale? Es la fiscal. Entonces, yo contablemente puedo amortizarlo como quiera, ¿vale? Pero fiscalmente solo puedo, como máximo, el coeficiente máximo de tablas, y si es de empresa de reducción de dimensión, por 2. Si no, el coeficiente máximo de tablas. No, por 2,5 no hay nada. Porque el artículo más adelante por año de amortización permite multiplicar el coeficiente por 1,5 por 2, no. No, por 2,5 que yo sepa no hay nada. Es 1,5 por 2. O sea, es empresas normales, nada. El coeficiente máximo. Empresas de reducida dimensión, multiplicamos por 2. ¿Vale? ¿Correcto? Si es un leasing, multiplicamos por 2 empresa normal y por 3, que es 1,5 por 2, las empresas de reducida dimensión.
¿vale? Una maquinaria de 5 años sería, el 12% es el coeficiente máximo de la maquinaria, ¿no? Por 1,5 por 2. Si es un leasing, ojo. Si es un leasing, sí, sería correcto. Lo de la maquinaria de 5 años, 12% por 1,5 por 2, en empresa de reducida dimensión sería correcto si es un leasing, ¿vale? Si no es un leasing, sería correcto 12 por 2. Correcto. Perfecto. Sí, pero esos son, coeficientes de amortización son, me parece que son para otro método, no para el método lineal, que es normalmente que se aplica. La verdad es que el 99% de las empresas aplican el método lineal, ¿vale? Eso, me estás hablando que a ser constante. Yo, constante, no solo, nunca he amortizado ni el constante, ni el dígito, ni el decreciente, etcétera, etcétera. Siempre he amortizado el lineal, ¿vale? Que es lo más normal para un bien, porque un bien se desgasta normalmente igual todos los años, ¿no? Entonces se ha considerado un poco que siempre lineal es el método que se aplica. En este caso, el de 5 más de 5 años es el método constante, ¿eh? Entonces sí, habría que aplicarlo en esos años, ¿vale? Pero que quiero que quede claro, que es la contable, el lineal a las tablas nos vamos, correcto. El lineal nos vamos a las tablas. Eso es también, o sea, siempre nos tenemos que ir a las tablas. A la fiscal siempre vamos a las tablas, ¿eh? Lo que pasa es que luego multiplicamos por lo coeficiente que nos diga el constante, ¿vale? Sí, puede interesar, sí, podemos aplicar el método que nos dé la gana, que más nos puede interesar. Nos puede interesar que al principio sea más intensivo y luego sea menos intensivo porque la característica del bien puede ser que al principio se desgaste más y luego se desgaste menos, o al revés, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente cuando uno aplica esa amortización no se complica la vida, ¿eh? Y realmente cojo una hoja de cálculo si no tenemos un software y aplicamos la lineal y punto, ¿eh? Y aplicamos la misma todos los años. Y ya está. O sea, el 90% de las empresas que yo he barajado y que yo he tenido y que yo he trabajado siempre hemos aplicado el lineal, ¿vale? No puedes cambiar. Si aplicas el lineal para todos. Parece bien, ¿vale? Parece bien. O sea, no puedes cambiar hoy la lineal, mañana la constante, mañana la otra, no. Si aplicamos un método, aplicamos el método para toda la vida del bien. ¿Vale? También puedes proponer a la administración un sistema tuyo, ¿eh? O sea, no solo existen estos métodos que habéis estudiado, sino que yo puedo inventarme un método y lo puedo solicitar a la gente tributaria y que la gente tributaria me la apruebe. Si me la apruebo, lo puedo aplicar, ¿vale? Porque yo considero que imaginaros, no sé, la típica instalación técnica de millones de euros y tal y cual, que tiene un sistema de amortización diferente y que no me encaja ni el lineal, ni el constante, ni el número de dígitos, ni me encaja ninguno. Yo considero que mi deterioro de esta instalación es mayor y tal, pero no encaja en ningún sistema. Puedo hacer una propuesta a la administración y que la administración me la aplicarla. ¿Vale? Lo que quiero que quede claro es que la contable no es la de tabla. Lo que pasa es que en la práctica, realmente, yo os digo ya, pues yo por lo menos por mi experiencia en todas las empresas que he trabajado y todas las empresas que llevo, en la práctica yo normalmente aplico las tablas, ¿vale? Para la contable. Así no tengo que hacer ajustes. Bueno, así hago un ajuste al final, a lo mejor de multiplicar por 2, ¿vale? Porque es una empresa de reducida dimensión. Si no es empresa de reducida dimensión, ya no tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. Entonces directamente, como yo normalmente, pues cuando he trabajado en empresas y he llevado estos temas, no eran de reducida dimensión, eran empresas que facturaban más de 10 millones de euros, pues yo aplicaba las tablas directamente y así no tenía que hacer ningún ajuste fiscal, sino que directamente me iba a las tablas y decía, a ver, para un mobiliario cuánto es, pum, y aplicaba el coeficiente máximo, para esto tal, y aplicaba el coeficiente máximo. Pero que sepáis que el contable puede ser diferente al de tabla perfectamente, ¿vale? Eso sí, el que aplicamos en el impuesto va a ser el de tablas. Siempre el coeficiente máximo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, y de una fecha de compra 1 de enero, de una máquina, ¿vale? De 500.000 euros, un contrato de arrendamiento de 5 años, que esto también es otra cosa importante cuando hay un leasing, que a veces me habéis preguntado, pero ¿por qué hay un límite, pero luego aplicamos lo que dice el leasing? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Vale? Un barrio residual de 50.000, hay una acción de compra que dice que sí, y en compromiso de compra que dice que sí, ¿vale? Y el cuadro es este, ¿vale? Este es el cuadro de leasing que me dan a mí cuando contrato el leasing. Cuando vosotros hacéis un leasing, os dan un documento donde hay un cuadro de amortización. En este caso, el cuadro de amortización es este, ¿vale? Pero la recuperación de coste realmente es la amortización fiscal que se está aplicando a este bien, como máximo, ¿vale? Entonces decimos, consideramos que la máquina nos durará 10 años, ¿vale? Con ese dato, ¿qué os doy? La contable. Entonces, yo la contable ya sé que va a ser en 10 años. Voy a aplicar el 10% de los 500.000. ¿Vale? Pero las tablas fiscales de amortización nos dice que para este elemento una amortización máxima del 12 y un periodo máximo de 18 años. ¿Vale? Voy a aplicar el 12%. Voy a aplicar el 12%. ¿Pero qué ocurre? Vamos a ver qué ocurre.
Dice la amortización contable. La amortización contable será 500.000 por 10, 50.000 euros. Porque he dicho yo que considero contablemente, considero que la máquina me va a durar 10 años. Luego aplico la contable, ¿vale? ¿Y la fiscal cuál sería? Sería 500.000 por 12% por 2 por 1,5 poco su leasing, 180.000. Y la amortizaríamos en 3 años. Pero, esto es lo que siempre os he preguntado bastantes veces. Pero no aplico estos 180.000, ¿vale? Porque tengo un límite, que es el de mi propio leasing, ¿eh? Entonces, la contable va a ser esta, lo tenéis claro, y la fiscal va a ser mi leasing, 60, 80, 100, 120, 140, que sale de aquí, de mi leasing, de esto, ¿vale? Eso es mi límite máximo. O sea, a mí me dicen, tú puedes amortizar hasta 180.000 euros al año, pero si tu leasing es menor, aplicas un leasing. Entonces yo aplico el leasing, ¿eh? Aplico el leasing. 60, 80, 100, 120 y 140. Lo que pasa es que calculo el límite. Por si acaso el leasing es mayor en este aspecto. Si fuera mayor, aplicaríamos. Si las cuotas estas de leasing fueran mayores, la cuota de recuperación del coste fueran mayores, aplicaríamos los 180.000 al año, ¿vale? Entonces mi ajuste sería de 10.000 el primer año, de 30.000 el segundo año, de 50.000 el tercer año, de 70.000 el cuarto año y 90.000 el quinto año. Pero yo contablemente seguiré amortizando, y lo que digo es que los 5 años restantes que tenemos que amortizar contablemente a 50.000 haremos un ajuste contable positivo, ¿vale? ¿Por qué? Sí, esto sería para ser de reducida dimensión, ¿vale? Sería para ser, me parece que lo he puesto, no sé si lo he puesto por aquí. Bueno, pues no lo he puesto, ¿vale? Sería para reducir dimensión porque estamos aplicando el 1,5 este, ¿vale? Si no fuera reducir dimensión, este leasing le aplicaríamos solo el 2, ¿vale? Pero como es de reducir dimensión, aplicamos el 1,5, ¿vale? Entonces, los primeros 5 años yo la amortizo en 5 años fiscalmente, pero como contablemente la amortizo en 10, tengo 5 años más que estoy dando un gasto que no procede porque ya la tengo amortizada fiscalmente. Luego tendré que hacer un ajuste al revés. Los primeros años haré este ajuste, los primeros 5 años, y los últimos 5 años, del sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, haré un ajuste positivo de 50.000 euros. ¿Vale? Toda mi amortización contable no será deducible porque ya me he deducido fiscalmente. ¿Vale? Preguntas. Es importante, ¿vale? Porque en el examen ya os digo que hay ejercicios de esto. Os voy a decir, mira, ya que estamos aquí puestos, antes de pasar a los pagos fraccionados, me parece que hay pagos fraccionados después, ¿vale? Os voy a decir exactamente, si queréis, un poco de... lo tengo aquí delante, el examen de qué va, ¿vale? Aplicamos la normativa 2015 y la primera pregunta va a ser un caso de amortizaciones, ¿eh? Va a ser una empresa de reducida dimensión donde vais a tener que aplicar la libertad de amortización, ya os lo digo, para que veáis, os doy pistas para que saquéis buena nota. La libertad de amortización tenéis que aplicarla en el primer caso de amortizaciones. Y este caso tiene 3 puntos. En uno vais a tener que aplicar los 3 tipos de amortizaciones, lineal, número de dígitos y constante, ¿vale? En otro vais a tener que aplicar, es un leasing, a ver si es un leasing o no es un leasing, a ver. No es un leasing, ¿vale? El primero, bueno, en uno tenéis que aplicar los 3 métodos, en otro vais a aplicar una empresa de reducida dimensión con una libertad de amortización, y en el otro vais a tener que hacer un ajuste fiscal, ¿vale? Vais a tener que hacer un ajuste fiscal. A ver, cuando como asesor te llega un cliente sin información de amortización, ¿puede ser un lío? Pues sí. ¿Sabéis lo que ocurre? Que muchas empresas pequeñas que te vienen, por ejemplo, de otro cliente o de otro asesor, por ejemplo, no tienen cuadros de amortización hechos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Crearlo vosotros, ¿vale? Así de claro. O sea, deberíais de intentar remontaros, es lo que he hecho yo en la práctica, intentar remontaros a través del gasto contable, ¿vale? Y de la amortización acumulada, iros para atrás. Cogéis el inmovilizado, cogéis la amortización acumulada, porque ya sabéis que el valor que os del inmovilizado el año que viene, el año que tiene ahí, es el inmovilizado menos la amortización acumulada. Cogéis el inmovilizado, cogéis la amortización acumulada y cogéis todos los gastos que se ha podido producir durante ese tiempo, ¿vale? Entonces tenéis que intentar pues sacar una amortización más o menos
acorde con la realidad, ¿vale? Lo único que como llega Hacienda, a mí me ha pasado, y diga, dame usted los cuadros de amortización, bueno, pues a veces hay que cuadrarlos un poco a huevo, así de claro, ¿no? Hay que comprarlos un poco a huevo. Pero bueno, habría que irse remontando los años atrás y ver qué dotación ha dado y qué amortización acumulada lleva y cuál es el valor de impulsado neto y si ha habido compras entre medias, ¿vale? Y eso sí es verdad, es un trabajo extra que tienes que hacer, ¿eh? ¿El examen de los sueltos? Sí, ¿vale? Son... estaba hecho, yo no lo he hecho yo, son 6 ejercicios, ¿vale? Pero bueno, engloba un poco todo. El primero ya lo he dicho, ¿vale? Es tema de amortizaciones, ¿eh? El segundo es muy facilito, ¿eh? Tenéis que hacer hallar la cuota diferencial del impuesto, ¿vale? Se os da unos ingresos, unos gastos, unos pagos a cuenta, unas bonificaciones y una base imponible negativa y tenéis que hallar, bueno, pues hallar el desarrollo del impuesto y ahí llegar hasta el final, ¿vale? Hallando la cuota diferencial del impuesto, ¿vale? Pero es muy sencillo, ¿vale? Este es muy sencillo. El tercero va de... también calcula la cuota diferencial del impuesto, ¿vale? Pero aquí tenemos, pues mira, para que veáis, tenemos una exención por dividendos, ¿vale? Tenemos exención por dividendos, tenemos... ¿Qué más tenemos? Una reserva de nivelación que tenéis que aplicar, no os olvidéis, ¿vale? Que aunque no lo diga, la reserva de nivelación hay que aplicarla siempre que haya beneficios, ¿vale? ¿Qué más hay? Algún ajuste extracontable, unos pagos a cuenta y una deducción, y una bonificación. Y que tenéis que calcular. Ojito, o sea, os aviso, para que veáis que quiero que saquéis buena nota. Aviso. Cuidado con las bonificaciones esta famosa de Ceuta y Melilla. Porque se os da, en el ejercicio he visto que se os da la renta obtenida en Ceuta, ¿vale? Pero eso no significa que sea esa la bonificación. Ya no digo más, ¿vale? Se os da la renta, no la bonificación, ojo, se os da la renta, no la bonificación, ¿vale? Para apuntarlo bien, demasiados pistas estoy dando, me van a echar la bronca. El 4 es un leasing, ¿vale? El 4 es un leasing, también estoy viendo, ¿vale? El 4 es un leasing, sencillo. El 5 es, bueno, pues una pequeña liquidación tenemos que hallar la base imponible del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Se nos va a dar una cuenta de resultados, ¿vale? Y luego, bueno, va a haber lo típico, ¿no? Va a haber unos gastos que unos son deducibles y otros no, va a haber unos ingresos que unos son deducibles y otros no, ¿vale? Va a haber unas sanciones que unas son unas sanciones, va a haber unos intereses de mora, va a haber una serie de impuestos, ¿vale? Por lo que estoy viendo, unos gastos diversos también que tenéis que, bueno, lo que hemos hecho habitualmente aquí, ¿vale? Que tenéis que ver si son deducibles o no deducibles y tenemos que hallar la base imponible. O sea, que también me parece un buen ejercicio, ¿vale? Me parece un buen ejercicio. Pero yo creo que todo esto lo hemos visto, o sea, lo hemos visto todo. Y el último caso, no, el penúltimo, perdón, así el último, este es el último. El último es de unos pagos a cuenta, ¿vale? Unos pagos a cuenta, unos pagos fraccionados. Bueno, como lo que vamos a ver aquí, más o menos, unos pagos fraccionados, ¿vale? O sea que eso va, realmente me decís, ¿no va a ser un solo ejercicio? Bueno, pues realmente es como si se hiciera un impuesto completo, porque al final vamos a aplicar todo. O sea, que vamos a aplicar todo. Pero lo que estoy viendo es que todo lo que tenemos en el examen lo hemos visto aquí, ¿vale? Todo lo hemos visto aquí, en videoconferencia, o en preguntas vuestras, o en ejercicios, ¿vale? Seguimos, pagos fraccionados. Aquí en el pago fraccionado he cometido un pequeño error, es verdad, que es un compañero, no un pequeño error, no lo tenía muy claro y al final, por lógica, muchas veces hay que buscar la lógica, ¿vale? Bueno, en fiscal tampoco a veces hay lógica, ojo, pero por lógica, ahora os digo dónde está el tema, pero bueno, yo el tema más que saber calcular el impuesto, que a mí me da igual la puntualización esa, es saber cuándo tenéis que aplicar cada uno. Aquí también me habéis preguntado muchas veces que cuando aplico el pago fraccionado, cuando no aplico el pago fraccionado, ¿vale? El pago fraccionado, ya sabéis que para empresas de reducida dimensión puedo aplicar el 40.2 o 40.3, para empresas de reducida dimensión, porque son menos de 10 millones, ¿vale? Pero, ojo, puedo elegir siempre que no facture más de 6. ¿Os acordáis? Si facturo más de 6, ¿qué tengo que hacer? Aplicar ya el 40.3, ¿vale? Si yo facturo 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, puedo aplicar los dos. Pero si paso de 6, ya no puedo aplicar el 40.2, tengo que aplicar el 40.3, ¿vale? 40.3.
O sea, cuando me dicen que es una empresa de reducida dimensión, es que, o sea, que no es una empresa de reducida dimensión, es que pasa de 10. Luego si pasa de 10 ya tengo que aplicar el 40.3, ¿vale? El de las bases imponibles. ¿Eh? Cuando me dice ya que no es una empresa de reducida dimensión, el 40.3. Yo aplico siempre 40.2, el 18%. A veces no es interesante, ni mucho menos, no os creáis. Lo que pasa es que para aplicar 40.3 tienes que solicitarlo en el mes de febrero del año que quieres aplicarlo. Y luego pues tienes que estar cambiando continuamente, ¿vale? Entonces, realmente a veces no es interesante. Porque imaginaros un año que tenéis unos beneficios grandísimos y el año que viene y el año siguiente no. Por alguna circunstancia, porque habéis tenido una operación excepcional y tenéis unos beneficios grandísimos. Al año siguiente, ¿qué ocurre? Que sobre ese año, a lo mejor, que es un año raro, le estáis metiendo un 18%, un 18% a una base que realmente va a ser muy alta, ¿vale? Y a lo mejor está muy desproporcional los pagos fraccionados sobre la facturación o los beneficios que tenéis en el año que lo estáis aplicando. Entonces, a lo mejor, muchas veces, las bases imponibles, sí es verdad que va más acorde con la realidad de la empresa. Si yo aplico este año sobre mi factura, sobre mi base imponible, calculada como ya sabemos, con el artículo 40.3, pues la verdad es que mi pago a cuenta iría más acorde, mi pago fraccionado iría más acorde con la realidad de mi empresa. Si aplico el de 40.2, el de 18%, pues a lo mejor me puede ir desfasado. Me puede ir desfasado. Eso sí, si yo tengo el año anterior pérdidas, no tengo que hacer nada. Eso me preguntaba, y si a mí me da negativo, no tengo que presentarlo, ¿vale? No es negativo, no me devuelve, es cero. O sea, no tengo que presentarlo. No me obliga a presentar ni el impreso, ni el impuesto a Hacienda, ¿vale? A ver, si es una empresa de reducida dimensión y tiene más de 6 millones, solo puede aplicar el artículo 40.3, correcto, correcto, ¿vale? Correcto. Eh, Sí, porque en una videoconferencia hubo un error. ¿Os acordáis? A la hora de calcularlo hubo un error en una videoconferencia. A la hora de calcular un método. ¿Vale? Vamos, me despisté y se dijo, vale, no sé, porque hago millones, me acabo de hacer los del 20 de diciembre. Ya los tengo hechos, ya los tengo enviados. ¿Vale? Y he hecho, pues a lo mejor he hecho 50 o 60 pagos a cuenta, ¿vale? Ahora los acabo de hacer, pues los hice la semana pasada. Entonces, eh, hubo ahí un error mío, y es verdad que están mal calculados. Entonces, los que están bien calculados son los de la actividad 3, ¿vale? La actividad 3 están bien calculados, ¿vale? Lo de la actividad intermedia 3, esos están bien calculados. Bueno, hay un pequeño error también, que también está cometido aquí, pero bueno, es un error en cuanto al tipo de empresa de reducida dimensión para las bases imponibles, en el que hemos visto que decíamos, bueno, y si da un beneficio en marzo de 200.000, ¿qué toca aplicar? ¿El 5 séptimos sobre el 25 o sobre el 28? Pues en este caso tenemos que aplicar sobre los primeros 75.000, tenemos que aplicar el 25, sobre el resto el 28. ¿Por qué? Porque yo los 300.000 los tengo que planificar en 12 meses, ¿vale? Si los planifico en 12 meses, pues me dará 25, 50 y 75. Para 9 meses serán 225 y así correspondiente. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Dice, la empresa Higiene y Tecnología con un importe neto recibe negocio de 5.800 tiene el año 2013 y 2014 los siguientes datos. ¿Vale? Año 2013, cuota íntegra. Aquí vamos a aplicar los dos métodos, ¿vale? Vamos a aplicar los dos métodos porque realmente no he superado los 6 millones, pero yo he optado por aplicar los dos. Puedo hacerlo. A no superar los 6 millones, puedo hacerlo por los dos. Tengo una cuota íntegra, tengo una deducción para evitar la doble imposición de dividendos, tengo una bonificación por rentas en Ceuta y tengo una deducción por creación de empleo y tengo unas retenciones, ¿vale? Tengo unas retenciones. Y en el 2014 tengo lo mismo, ¿vale? Y digo, vamos a calcularlo por el método del 40.2. Digo, el primer, ¿cuál será? Mi base de cálculo será 28.452 menos, y le resto todo lo que hay aquí, ¿vale? Lo hago sobre el 2013, el de abril ya sabéis que sobre el último ejercicio cerrado. El último ejercicio, yo estoy en abril de 2015, y el último ejercicio cerrado es el último impuesto social que yo haya presentado, y es el del 2013, porque el del 2014 lo presento en julio. Luego el segundo pago fraccional, el tercer pago fraccional sí lo haré sobre el 2014, pero el de abril, el primero lo hago sobre el 2013, ¿vale? Entonces le resto, la cuota íntegra le resto la deducción, la bonificación, la deducción por creación de empleo y las retenciones, ¿vale? Y me da 1.550,16. Para ya el segundo y el tercero me tengo que ir a
el 2014, porque el 2014 ya está cerrado, ¿vale? Ya lo he presentado en julio de 2015 y como estoy en octubre y en diciembre lo calculo sobre aquí. Entonces hago lo mismo y lo resto, ¿vale? Aquí ya sabéis que la cuota integral menos deducciones, menos bonificaciones, menos retenciones, ¿vale? La resta de los pagos fraccionados se hace sobre el 40.3, en otro método. ¿Vale? ¿Habéis llegado aquí bien? ¿Eh? Bueno, esta es la teoría. ¿Vale? Pues ahora os he traído un impreso y lo he rellenado. ¿Vale? Lo he rellenado, que es este impreso. ¿Eh? Y he hecho un impreso sobre el segundo pago. ¿Vale? Sobre el segundo pago. Es muy sencillito. Es este. Vamos a ver cómo lo podemos ver así. Bueno, es un pago fraccionado que se llama, ¿ves? Este impreso en naranja, lo que pasa que por internet pues queda así, pero en naranja, ¿vale? Y habla del ejercicio 2015, segundo pago, y te pregunta la fecha de inicio del periodo impositivo, el 1 de enero del 2015 en este caso. Entonces lo que te dice es... Esperaros a ver si puedo reducirlo. Bueno, que si lo reduzco no se ve nada. Oye, wow. No sé qué he hecho. Ahí. Bueno, esta es la empresa, te pide el NIF y la empresa, ¿vale? Hasta ahí todo correcto. Si tenéis alguna duda o muy rápido me lo decís. Y aquí tengo que marcar el tipo de sociedad que es. Yo digo que es una sociedad que se aplica a los incentivos de empresa de reducida dimensión, ¿vale? Me habla de volumen de operación superior a 6 millones, que sea entidad de reducida dimensión. Claro, si yo aplico este volumen de operaciones superior a 6 millones ya no puedo aplicar el 40.2, ya tengo que aplicar el 40.3. Entonces en este caso, y luego me pide el tipo de gravamen. Es el 25 y el 28, tienes que poner los dos, ¿vale? El 25 para los primeros 300.000 y el 28 para los siguientes. Lo que pasa es que a partir del año que viene ya solo hay el 25%, ¿vale? Me pide más datos, pero en este caso no tengo que reír nada más, Como no supero los 10 millones, porque si solo he hecho 5 millones y pico, lo que he visto en el enunciado, pues nada más que relleno esto, ¿vale? Entonces me dice, cálculo, base del cálculo fraccionado, 11.885, ¿vale? Que es esto, ¿vale? La base que ha salido de aquí. ¿Lo veis? Y le aplico el 18%. Me dice, ¿veis? Me dice, a cálculo del pago fraccionado modelo de artículo 40.2. Base del pago fraccionado, los 11.000. Y automáticamente él me lo va a resolver. Si lo relleno, pues le calculo el 18% y punto. Y me da 2.109,30. Ya está. Para este método ya está. Porque luego me dice, ya me habla del segundo, el 40.3. Ese es más complicado, que lo vamos a ver después. ¿Vale? Entonces yo sigo por aquí, y si me voy a otra página, solo me va a pedir, ¿vale? Solo me va a pedir el número de cuenta. Me dice domiciliación, ingreso 2139 y el número de cuenta. Lo puedo domiciliar y entonces el agente tributario me pasa un recibito, ¿vale? O lo puedo pagar mediante el NRC famoso que lo tengo que pedir y tal y cual al banco, ¿vale? O en efectivo, como queráis. Pero realmente este es el impreso 202, o sea que es muy sencillo. Eso sí, tenéis que saber ya, haber calculado ya la base, ¿vale? Tenéis que haber calculado la base. Y la base ya sabéis cómo se calcula. ¿Vale? ¿Alguna duda con este método? Yo creo que no, ¿no? Aquí donde hay un pequeño error en el 40.3, aquí hablamos de marzo, de septiembre y de noviembre. Base imponible, bonificación, bonificaciones por prestaciones y retenciones, ¿vale? No he metido deducciones porque sabéis que las deducciones no se restan, ¿vale? Solo se restan a la base imponible que calculamos, le restamos o a los 5 céntimos sobre el tipo, a la base imponible le aplicamos los 5 céntimos sobre el tipo y le restamos las bonificaciones, las retenciones y los pagos fraccionados anteriores, ¿vale? En este caso, para el 1 de abril, la base de cálculo son 158.000. Aquí es donde hay un pequeño error, ¿vale? Que bueno, quiero que lo sepáis, pero es que ya el año que viene no se va a utilizar, pero para este año sí se va a utilizar. O sea que ya el día 20 de diciembre se acaba la forma de calcularlo así, ¿vale? Y para el año que viene sí se calculará. Y yo en el examen, como me he equivocado, yo no voy a tenerlo en cuenta si os equivocáis en esto. Y es que yo aplico el 25% por 5 céntimos y me da 26.000. Que es el 17% por defecto, porque entiende que es por defecto. Si fuera por exceso, nos tenemos que ir al 18, porque era al 17 y pico. Tenemos que ir por defecto y nos vamos al 17, ¿vale? Y el pago fraccionado sería los 26.000 que da, menos las bonificaciones, menos las retenciones, 12.299, ¿vale? ¿Dónde está el error? Porque yo tenía que haber aplicado para los primeros 75.000, porque lo que se hace es 300.000, que es el límite, lo divido entre 12 y me da 25.000 al mes. Entonces los primeros 75.000 tendrían que ir
como son 3 meses, tendrían que ir al 25%. Y el resto de 75.000 hasta 158 tendrían que ir al 28%, ¿vale? Como ya no se va a aplicar esto, no me da igual. Si en el examen lo ponéis así, lo daré como bueno. No hay ningún problema, ¿vale? No hay ningún problema. Aparte que yo en la práctica lo he hecho así, nunca ha habido ningún problema tampoco. Tampoco al final te dice nada cuando lo aplicas así, ¿vale? Entonces, lo que quiero que entendáis es cómo lo hemos calculado, ¿vale? Vale, perfecto. Perfecto. Pero que sepáis que los 300.000 los tengo que periodificar por meses, que son a 25 al mes. Entonces, si tengo 9 meses, pues hago 25.000 por 9. Y hasta ese límite al 25. Los 5 céntimos sobre 25. Y el resto, 5 céntimos sobre 28 de la diferencia. Habría que hacer 2 operaciones, ¿vale? Y tercer pago, es que voy un poco rápido porque he visto que solo me dejan hasta las 9 y 20. No sé por qué se me deja hasta las 10, pero me han puesto de hora hasta las 9 y 20. O sea que a las 9 y 20 se nos va a cortar la plataforma. Yo quería haberme expandido un poquito más porque vamos a ver el impuesto, ¿vale? Pero he visto que en 9 y 20 se acaba. Entonces no quiero que nos quedemos a medias, ¿vale? Y como esto ya lo hemos visto varias veces, ya sabéis que esto se aplica sobre los primeros 3 meses, sobre los primeros 9 meses y sobre los primeros 11 meses, ¿vale? Yo me iría aquí. Yo calcularía el segundo pago sobre esto, el tercer pago sobre esto y el primer pago sobre esto. Pero, como veis, en el segundo le resto el pago fraccionado del primero. ¿Veis? Los 12.000 estos son estos, ¿vale? Y en el tercero le resto el del primero y el del segundo, ¿vale? Que son en el otro método de 40.2 no se puede hacer, ¿vale? No se puede hacer, no, la ley te dice que no se hace, ¿vale? Entonces nos vamos ahora, este sí que es más complicado, ¿eh? Nos vamos ahora al pago fraccionado el segundo pago fraccionado, pero por el otro método. Es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, pero aquí lo que digo es, sigo diciendo que es una empresa de reducida dimensión, que aplico el 25 y el 28, ¿vale? Pero ya me voy al 40.3. ¿vale? Y lo que pasa es que aquí yo he considerado que el resultado contable es igual que la base imponible que he puesto, ¿vale? Porque aquí tendríamos que poner, ¿cómo sería para hacerlo? Meto el resultado contable, ¿veis? Meto las correcciones que haya al resultado contable, ¿vale? Las correcciones, los ajustes extracontables, me da una base imponible previa. Tendría que meter la reserva de capitalización también, la compensación de bases imponibles negativas, y la reserva de nivelación, si corresponde, y hasta llegar a la base que yo quiero hallar. Pero yo en este caso, bueno, he considerado que el resultado contable la base que me da es el resultado contable. Luego he aplicado siempre los 145.526 que tenemos aquí, como veis, que tenemos aquí, estos 245.525 los he metido aquí, ¿vale? ¿Correcto? Entonces, ¿ahora qué hacemos aquí? Pues vamos a ver qué hacemos, ya veréis. Dice, base del pago fraccionado de 145 y aplicamos el 17, por defecto, y me da 41.000. ¿Vale? Resultado previo, 41.000. Aquí le restamos el qué? Las bonificaciones, que esas ya las sabemos, que son 10.491. Le restamos las retenciones, ¿vale? Que son 8.560. Y los pagos fraccionados anteriores, que son 12.299, que es el del primer pago, ¿vale? Y me da un pago a cuenta de 10.389,42, ¿vale? ¿Lo veis? Es un poquito más complejo hacerlo, pero vamos, si yo lo hiciera por este método, tampoco... sí, bueno, tendría que hallar resultado contable. Sí, las bonificaciones serían del mismo periodo, sí. Las bonificaciones que yo tendría hasta ese periodo, hasta ese periodo, ¿vale? Lo que me corresponderían aplicar en ese periodo. Las retenciones sí las sé hasta ese periodo, y los pagos fraccionados sí los sé porque son los anteriores. En el primer pago no tengo que aplicar ninguno porque no hago ninguno, pero en el segundo tengo que poner el primero y el tercero el segundo. ¿Sí? El segundo y el primero. Si no ha habido, pues cero, ¿vale? Pero yo esto lo quiero traer para que veáis cómo es el impreso. Y aquí haríamos lo mismo. Para pagar, pagaríamos los 10.389 y punto, ¿vale? Como veis, hay una parte que es para las bonificaciones, para las retenciones, como hemos hecho en la práctica, y los pagos fraccionados anteriores. Otro cuando en la práctica teníamos una base, le aplicamos los 5 céntimos, ¿acordáis? Le restábamos las bonificaciones,
¿vale? Que son estas, que es el ejercicio que va a haber en el examen, ¿vale? Va a ser mucho más sencillo. Se van a aplicar unas bonificaciones, se aplicará unas retenciones y aplicaremos unos pagos a operaciones anteriores, ¿vale? Y nos dará el resultado. Otra cosa, si en el ejercicio viene pues a aplicar los dos métodos y uno de ellos no se puede aplicar, pues decir que no se puede aplicar. No digáis, es que como me dice que ha habido alguno que me ha dicho, no, es que el ejercicio te decía que aplicáramos los dos métodos, ya, pero si uno no se puede aplicar, decir, en este caso no se puede aplicar el 40.2 porque la empresa factura más de 6 millones de euros, al decirme que la empresa no es de reducida dimensión. Un punto. Y quedas espectacular y lo que hay que poner explicándolo, ¿vale? ¿Veis cómo es el impreso? ¿Vale? Os sirve para algo, no este impreso, para que os hagáis un poquito a cómo es el modelo 202. Si entráis en agendatributaria.es, pues tenéis ahí los modelos 202, pero para que no lo podéis imprimirlo. Yo intento imprimirlo, intento sacarlo y tampoco he podido. Esto lo he hecho por software que tengo yo también, ¿vale? Que meto la empresa y boom, yo lo tiro automáticamente, me lo saca él, ¿vale? Pero que, como veis, primero se especifica de cada uno lo que es, si estoy en qué volumen tengo, si soy empresa de reducida dimensión, qué tipo estoy tributando. Claro, al poner aquí el tipo ya me va a cantar. Yo estoy utilizando un software, pues mira, soy socio del club del asesor y estoy utilizando un software del club del asesor, ¿vale? Bueno, pues es un club que bueno, hace labores, estamos varios despachos, somos varios despachos en Madrid que estamos asociados, y entonces es como una red de consultorías o despachos, ¿vale? Y que tienen un software propio. Entonces, bueno, no está mal, tampoco es una maravilla. Ya sabéis que el software que más utiliza todo el mundo así es el A3, este famoso, ¿no? El que viene aquí, el que dais, finalmente yo creo que es el número uno. Es el número uno en cuanto a, o sea, lo que es que es muy caro, es muy caro. Y yo la verdad que por 10 veces menos utilizo un software que ves casi igual de operativo, que a mí el A3 no me gusta, yo lo he utilizado y no me gusta mucho, pero realmente el A3 este famoso es el número uno, es el número uno, pero es carísimo, es carísimo. O sea, si quieres tener un software completo, porque claro, tienes que unir el fiscal con el contable, con el laboral, con un poquito con el impuestos para que los tire, es carísimo. A mí me cuesta, yo pago por sociedad que hago, o sea, imaginaros, me parece que yo pago 1 euro por cada sociedad que doy de alta, nada más, 1 euro al mes. Luego me parece que son 0,50 por cada autónomo. Entonces, si yo tengo 40 sociedades, pues pago 40 euros en el mes. Si tengo 20 autónomos, pago 10 euros, o sea, pago 50 euros para luego elaborar aparte y tal. Pero bueno, no está mal el software, no está mal, ¿vale? No está nada mal. Pero es que el A3 ya os digo que es muy caro y además no me gusta. O sea, yo trabajo con él y no me gusta, ¿vale? Pero es el número uno, hay que reconocerlo. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro el impuesto de pago fraccionado? ¿Os ha quedado claro? Tenéis uno en el examen, Tenéis uno en el examen. Centraros bien, despacito, leer, que sea de reducida dimensión, que no sea de reducida dimensión, aplicamos, cogeros el BOE, mínimamente, yo tengo el BOE aquí en la mano ahora mismo, cogéis el artículo 40.2, leeros bien, se resta las bonificaciones, se resta tal, sobre la base, cogerlo despacito, cogerlo bien y no hay ningún problema. Me preguntaba que cuánto tiempo tenéis que utilizar para el examen, ¿no? Yo creo que van a dejar sábado, domingo, lunes, 3 días, ¿no? La verdad que son fechas muy malas para hacer el examen, pero bueno, bueno, lo importante es intentar hacerlo bien, ¿vale? Intentar hacerlo bien, aplicar 25.000 euros mensuales y a el primer pago iríamos 75.000, al segundo pago iríamos, multiplicaríamos 10 10 por 25.000, serán 250.000, y al último aplicaríamos, al primero 9, primero 3, segundo 9, tercero 11. 3 por 25.000, 9 por 25.000 y 11 por 25.000. Y el resto al 28. ¿Vale? Si lo aplicas así tampoco voy a poner mal, ¿vale? Pero intentar hacerlo bien, ya que he metido la pata, pues no te queda claro, vale. El de 2016 no va a hacer falta porque las empresas de reducida dimensión van a ir al 25. Y punto. No va a haber el tramo de 300.000. Van a ir a partir de enero del 2016, va a ir todo al 25, ¿vale? Entonces ya no vais a tener que aplicarlo más. O sea, realmente el próximo año tenéis que aplicar el 5 céntimos sobre el 25% y punto, ¿vale? Porque las empresas generales también se van a ir al 25. Han bajado al 28 y luego van a ir al 25. O sea que tampoco vais a aplicar. Pero en este caso sí. ¿Qué tiene que quedar claro? Pues mira, ya sabéis que son los primeros 300.000 van al 25%, ¿vale? Entonces, como estamos hablando de meses,
tenemos que periodificar esos 300.000 entre los meses. Entonces lo que hacemos es que los 300.000 lo dividimos entre 12 meses, ¿vale? ¿Y a cuánto da? A 25.000, ¿vale? Si yo el primer pago lo hago sobre los 3 primeros meses, mi límite son 75.000 de beneficio. Entonces los primeros 75.000 aplicamos 5 céntimos sobre el 25% de 75.000, ¿vale? Y el resto, hasta el importe que yo os dé, le aplicáis 5 céntimos sobre el 28%, ¿vale? Y punto. Para el segundo pago, igual. Aplicamos 9 meses, que son hasta septiembre, 9 meses por 25.000. Y eso, 5 céntimos sobre el 25%. Y el resto, hasta la cifra que os den, ¿vale? Aplicáis el 5 céntimos sobre el 28. Y en el último pago, aplicáis 25.000 por 11, ¿vale? 25.000 por 11, serían 275.000, le aplicáis 5 céntimos sobre el 25. Y a partir de los 275.000, le aplicáis el 5 céntimos sobre el 28. ¿Vale? No sé si en el examen, a ver, ya lo voy a mirar de paso. Si en el examen tenéis que hacer eso, ¿vale? Porque las bases, pues ya os lo digo, las bases son de 150.000, de 400.000 y de 500.000. ¿Vale? Luego tenéis que aplicar, ya apuntároslo, ¿vale? Serían, vuelvo a repetir, para el primer pago, los primeros 75.000, para el de abril, por el método 40.3, apuntar método 40.3, método 40.3, primer pago, los primeros 75.000, 5 céntimos de 25%, ¿vale? Y de 75.000 hasta la cifra que os den de base, le aplicamos el 5 céntimos sobre el 28%. ¿Correcto? ¿Vale? Para el segundo pago, aplicamos, son 9 por 25.000, que estamos hablando de 175.000, ¿no? No, 4, no, que digo yo. 9 por 25.000 son 225.000, ¿no? Sí. 225.000 por 25% por 5 céntimos, ¿vale? Y más de 225.000 le aplicamos el 5 céntimos del 28%, ¿vale? Y para el último pago, son 11 por 25.000, que son 275.000, 5 céntimos del 25%, y a partir de 275.000, 5 céntimos del 28%. ¿Os ha quedado claro? ¿Y sabéis por qué es lo de los 25.000? Porque he dividido los 300.000 de beneficios del primer tramo entre 12 meses, ¿vale? Y entonces, claro, si el primer mes doy 220.000, pues no tienen que ir al 25, realmente. Ya os digo que luego en la práctica no pasa nada, pero bueno, no tienen que ir a 25, tienen que ir los primeros 75 al 25 y los siguientes al 28, ¿vale? Y así todo. ¿Os ha quedado claro? De todas formas, vuelvo a decir, si alguien se equivoca en esto, no os voy a poner mal, ¿vale? No os preocupéis, pero intentad hacerlo bien. Si en el examen nos da rentas obtenidas en fruta, tenemos que aplicar el 5 céntimos 50% sobre cuota, pero si nos da directamente la bonificación ya calculada, solo habrá que restarla. No os doy la bonificación. En el examen he visto que lo que se da es el ingreso. Luego sí que tenéis que aplicar, el tipo, ¿vale? Tenéis que aplicar el tipo. Tenéis que hallar, ya sabéis cómo se halla. Se halla la cuota íntegra sobre los ingresos obtenidos en Ceuta y Melilla. En el examen no está, ya os lo digo, lo adelanto. En el examen no está la bonificación directamente. Dice que hay unas rentas obtenidas en Ceuta de tanto. Entonces tenéis que aplicar la cuota íntegra, el tipo que sería el tipo que hay en ese momento, y aplicamos luego a lo que dé el 50%. No tenéis que aplicar 5 céntimos 50%. Tenéis que aplicar el que tenéis que aplicar. Tenéis que aplicar el tipo impositivo, ¿vale? No los 5 céntimos, tenéis que aplicar el tipo impositivo, realmente, ¿vale? Los 5 céntimos son para pago fraccionado, ojo, no confundamos. 5 céntimos son para pago fraccionado. La bonificación, ¿cuál es? El 50%, pues tenemos que hallar el tipo, si va al 25% esa empresa, pues tenemos que hallar el 25% de esa y luego aplicar el 50% para la bonificación, ¿vale? Ojo, los 5 céntimos solo son para los pagos fraccionados. Esto de los 5 céntimos solo son para los pagos fraccionados, ¿vale? Para yo hallar la bonificación cuando me dan ingresos en Ceuta y Melilla, tengo que aplicarle el tipo impositivo a esa renta, ¿vale? Que es el 25 el 25, que es el 28 el 28, ¿vale? Le aplico el tipo impositivo y luego sobre lo que me dé le aplico el 50% porque es la bonificación, ¿vale? ¿Os ha quedado claro? Cuidado con eso, ya os lo digo, lo he avisado, además lo estoy diciendo lo que viene en el examen. Os estoy dando pistas, ¿vale? Os estoy dando pistas importantes para que no os equivoquéis, porque sé que ahí podéis fallar en esas cosas. Porque ya he visto ejercicios que se han fallado, que se ha dado, porque este mismo examen lo tengo a veces, algunas preguntas de estas no parecidas las tengo en los cursos, y me falla gente en eso, ¿vale? Bueno,
¿Alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora? Vamos a ver, que nos queda cuarto hora, y es que me gustaría hacerlo más despacio, pero es que nos han metido ahí. Bueno, aquí está el impreso, ¿vale? Este es el BOE, ¿eh? Este es el BOE, donde me publica el impreso, pero claro, me publica el impreso del año pasado, en el 2014, porque el 2015 no está todavía, ¿vale? Fijaros que el 5 de junio del 2015 me publica el del 2014. Ojo, ¿eh? O sea que hasta junio del 2016 no me van a publicar el 2015, ¿vale? Luego, este BOE, ¿eh? Del 8 de junio del 2015 me está dando una orden por la que se aprueba el modelo del 2014 de sociedades, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a verle un poco, pues además por el estilo, cambia, pues quitarán unas cosas y pondrán otras, pero muchas reducciones y bonificaciones como se pueden arrastrar, pues también están, ¿eh? Hay muchísimas, ya veréis que hay muchísimas, joder, porque hay tantas, si solo hay 2 bonificaciones y 4 reducciones, ya, pero es que están todas las anteriores. Miraros, esto es un impreso, este es el impreso real, modelo 200, ¿vale? Aquí hay que poner, bueno, pues aquí hay que poner el periodo comprendido, pues del 1 de enero al 2014, al 2015, pondríamos al 31 del 12 del 2015, si es el año natural, ¿vale? Pondríamos el ejercicio, el 2015, el tipo de ejercicio, eso no sé lo que es, sinceramente, y ya está. Y aquí el nombre de la empresa con el NIF. Y aquí marcamos la característica de la empresa. Si soy empresa de reducida dimensión, pues me va a que está por aquí. El tipo de gravamen reducido por mantenimiento y creación de empleo, también lo puedo aplicar, por ejemplo. Puedo aplicar como empresa nueva, ¿vale? O la entidad está inactiva, ¿vale? O empresa, aquí, incentivos a empresas de reducida dimensión. Normalmente aplico esta siempre. ¡Pum! Aplico esta. Porque la mayoría de las empresas que manejo son de reducida dimensión, pues aplico esta. ¡Pum! Aplico empresa de reducida dimensión. Pero si a la vez de una empresa de reducida dimensión que está inactiva, pues aplico también a esta. O que la base imponible sea cero, también le aplico esta, ¿vale? Aquí está todo tipo de empresas que se pueden aplicar a otro tipo de tipos. También están los tipos de gravamen reducido por sociedad nueva, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta es la primera página. Dice que si los balances son normales, abreviados o pymes. ¿El número de qué? El número es el 200 del impreso. Aquí lo tenéis. El 200. ¿Vale? La casilla de cuál? De empresa de reducida dimensión, por ejemplo. Es esta, la 6. Aquí en regímenes aplicables. ¿Vale? Esta es la página 1. ¿Vale? Correcto. Aquí digo que tengo que aplicar la abreviada, la pyme es la normal. ¿En qué se diferencia? Bueno, lo tengo aquí apuntado porque es un lío. Yo siempre aplico la pyme, ¿vale? Porque la pyme es que el importe neto de la cifra de negocios no supere los 5.700.000 euros. O sea, que no facturemos, o sea, que no tengamos unos ingresos mayores de 5.700. Que no tengamos menos de 50 trabajadores o que el activo sea menor de 2.850.000 euros. 2.850.000. Si con que se cumplan dos, ya soy una pyme, ¿vale? Ya toca aplicar, aplicaría aquí el modelo PYME de balance y el modelo PYME de cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Eso qué significa? Que se me simplifica mucho más el impuesto, no me pide desglose de cuentas, etcétera, etcétera, porque el plan general contable de PYME, como sabéis, si habéis estado estudiando contabilidad, es más sencillo, ¿vale? Y aglutina más las cuentas, ¿vale? Las agrupa más. Entonces yo, con una empresa que tenga menos de 50 trabajadores y que tenga factura menos de 5.700, le aplico la PYME. La abreviada ya pasaría a que facture menos de 8 millones, que tenga menos de 50 trabajadores o que el activo sea menor de 4 millones, ¿vale? Eso sería la abreviada. Si yo facturo 7, por ejemplo, pues y tengo menos de 50 trabajadores, pues ya sería abreviada, ¿vale? Tendría que aplicar la abreviada, el modelo abreviado. Y también está el modelo normal, que sería a partir de ahí. Luego están microempresas también, las famosas microempresas, que facturen menos de 2 millones, que tengan menos de 10 trabajadores y que el activo sea menos de 1 millón de euros. ¿Vale? Bueno, vamos a aplicar la PYME en este caso. Aplicamos la PYME, pum, 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 pum. Este es el primer impreso. Aquí ponemos quién es el secretario del consejo. Bueno, aquí normalmente es el administrador. Aquí pones el administrador, salvo que haya un consejo de administración y quién es el secretario. Y aquí están quiénes son los administradores, quién firma, quién tiene poderes de firma, ¿vale? Para hacer esto. Eso es solidario, porque con poner uno vale. Tampoco hace falta poner todos. Aunque normalmente aquí te pide todos, ¿vale? Y luego te pide uno solo. Aquí te pide todos. Te pide todos los que sean representantes de la sociedad. ¿Vale? Pero no vamos a entretenernos en esto, porque si no nos va a dar tiempo. Aquí lo mismo. Aquí me pide relación de administradores, como veis. Quiénes son los administradores de la sociedad. Y me pide también la participación, quiénes son las que tienen participaciones en la sociedad. ¿Vale? Entonces hay que poner que aquí, en principio, hay que poner los socios. Y además hay que ponerlos, porque si no los pones no te deja pasar el software. ¿Vale?
Microempresa, pues no lo pone. Como veis aquí no hay microempresas. Yo no sé si hay un impuesto para microempresas de sociedades. No sé, no tengo claro. Pero aquí microempresas no hay. A ver. No hay. Lo que pasa es que casi nadie lleva el de microempresas, ¿eh? Vamos, yo nunca llevo el de microempresas. Yo aplico el de pymes siempre. Microempresas, pues no lo sé si habrá un impuesto especial. Porque aquí, por lo que veo, no me lo pide en ningún lado. Microempresas. La verdad es que tiene que ser que el activo sea menor de 1 millón, que facture menos de 2 millones o que tenga menos de trabajadores. Sería microempresa. Lo que pasa es que es un balance tan escueto que realmente la gente no lo aplica. Aplicamos la pyme y punto. Vale, también podemos hacer las cuentas anuales. Según hagas esto, haces las cuentas anuales de la sociedad. Si haces abreviada. Si haces pyme. ¿Vale? Bueno, aquí tienes que poner quiénes son los socios. Siempre que tengan un importe igual o superior al 5%. Vamos a seguir. Y aquí metemos lo que es el balance. ¿Vale? El activo corriente, el balance. Lo que es el balance que yo saco de la contabilidad, lo plasmo aquí. Clavado. ¿Vale? Lo relleno, lo relleno. Bueno, el software que normalmente lo subo ya te lo rellena automáticamente. Te dices, pásamelo al impuesto social, te lo rellena, ¿vale? Todo esto es el balance, ¿vale? El balance de situación. Deudores, inversores, tal, inversiones financieras a corto plazo, total activo. Aquí tendríamos el pasivo, ¿vale? El pasivo, capital, patrimonio neto, fondos propios, etcétera. ¿eh? Esto ya yo digo que es la cuenta de resultados que saquéis de contabilidad. Perdón, el balance que saquéis de contabilidad. Y total patrimonio neto y pasivo, ¿vale? Como veis, es la página 6, dice balance, patrimonio neto y pasivo. Hasta ahí todo normal, ¿no? Primero los datos de qué tipo de empresa soy, etcétera, qué tipo aplico y meto el balance de situación. Ahora meto aquí la cuenta de resultados, la cuenta de pérdidas y ganancias, que esta sale también de la contabilidad, ¿vale? Sale de la contabilidad. Y por tener otro de negocios, es el plan general contable de PYME, va a ser, ¿vale? Y aquí me da al final también pues resultado contable, etcétera, ¿vale? Y a partir de aquí ya empezamos a hacer el impuesto, realmente. Y digo, resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, aquí hay unos ingresos imputados y tal, que esto tampoco se suele rellenar nunca. Yo veía donde realmente está la chicha, ¿vale? Eso tampoco, pues el estado de flujos y tal, que es el patrimonio neto, los cambios, esto es lo importante para nosotros. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí meto el neto, ¿vale? El resultado final. Pues ya sabéis que yo tengo que, a la hora de cerrar, no sé si os lo habré enseñado en contabilidad, pero a la hora de llevar ya el resultado neto, tengo que calcular, si yo doy 1000, tengo que calcular el impuesto sobre sociedades contablemente y contabilizarlo a las 630, ¿vale? Entonces me da un resultado neto. El resultado neto sería este. Aquí le sumo el impuesto sobre sociedades y me daría el resultado de la cuenta de pérdida de ganancias antes del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Y todo esto que veis aquí son las correcciones extracontables. ¿Vale? Veis, la primera, diferencias entre amortización contable y fiscal. ¡Pum! La primera en el pecho, como digo yo. Amortización, libertad de amortización por gasto de investigación, libertad de amortización. Bueno, aquí hay muchas que ya a lo mejor son ajustes que a lo mejor ya empresa de reducción de inversión por libertad de amortización, por amortización acelerada, algunas ya han desaparecido, pero bueno, se siguen poniendo. Arrendamiento financiero, deducción por fondo de comercio, deducción intangible, otras provisiones. Bueno, aquí estarían todos los ajustes que podemos aplicar. ¿Vale? Como veis, ya veis como, mira, aquí, exención por doble imposición internacional, aquí le tenéis. ¿Vale? El famoso, en el artículo 21, aquí pondríamos el ajuste, ¿vale? Si yo he dado en el grupo 7, como he dicho, 10.000 euros, aquí tendría que poner el ajuste de los 10.000 euros, ¿vale? Bueno, depende. En la columna de izquierda, la columna de la derecha. En una son aumentos y en otra disminuciones, ¿vale? En este caso sería disminuciones, porque da el ingreso, pues lo tendría que meter como disminución, ¿vale? Aumentos es positivo, disminución es negativo, ¿vale? Y aquí estarían todos los ajustes de hacer, ¿vale? En esta página. Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias excluida de la corrección por impuestos a sociedades. ¿Vale? ¿Lo veis? Esto, correcciones, ¿dónde dice correcciones por impuestos? Este es el impuesto sobre sociedades. Este es el impuesto que yo he calculado. ¿Vale? Si yo he dado un beneficio bruto de 1000, le calculo el impuesto de sociedades, que son, imaginaos que son el 25% del tipo, serían 250. Aquí tendría que poner 750 más 250, 1000. Porque todo, la base imponible es parte de 1000. Porque el impuesto sobre sociedades, en este caso, no es deducible. ¿Vale? Por eso, al no ser deducible, tengo que partir del resultado bruto. ¿Vale? Entonces, aquí tendría que poner el impuesto sobre sociedades. El impuesto, que ya me lo dice la casilla 301, que es la casilla anterior, me parece que tenemos. ¿Veis? Ya veréis cómo la casilla 301 me da a mí que es esta. Bueno, este es el que tenéis que poner.
esto que viene aquí, ¿vale? Este importe, el de la 326, es el que tiene que venir aquí. Perdón, que ya me he ido. Aquí. ¿Vale? Aquí. Como aumento. Siempre. Siempre. Este es el neto, el impuesto de sociedades y partimos de resultado bruto. Antes de impuestos. Aquí aplicamos las correcciones. ¿Vale? Seguimos. Bueno, aquí no aplicamos nada. Ahora sigue siendo correcciones. Estos son correcciones, siguen siendo correcciones. Correcciones que haya. Después están todas desglosadas, todas las que te permiten. También hay por gasto, la que has reducido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces aquí nos da, ¿vale? Nos da la base imponible. Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdida general, tanto. ¿Vale? Base imponible de actividades en renta que tuvo de régimen general, tanto. Aquí nos dará la base imponible. ¿Vale? Que serán el resultado contable más menos las correcciones, nos da una base imponible. ¿Vale? A esta base imponible que nos da, como veis, le quitamos base imponible antes de compensación de base imponible negativas. ¿Vale? Y compensación de base imponible negativas. Como ya sabéis, aplicamos las bases imponibles negativas. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí no tenemos la reserva de nivelación porque estamos hablando del 2014. ¿Vale? Aquí habría reserva de nivelación también. Pero como veis, a la base imponible que he calculado de resultado contable más las correcciones, ¿vale? Le quito la compensación de base imponible negativa y le quitaría la base imponible de nivelación, como hemos dicho, ¿vale? Y nos daría la base imponible, ¿vale? A la base imponible le aplicamos el tipo de gravamen. Aquí iría el 25 o el 28 o el que fuese. Y nos daría la cuota íntegra previa, ¿vale? Cuota íntegra. Bueno, aquí hay una serie de, bueno, de tampoco se suele utilizar nunca. Yo estoy yendo a lo que el 90% de las veces vais a utilizar, ¿vale? Y iríamos a las bonificaciones. Como veis, hay muchas bonificaciones, CUT Melilla y por prestación de servicio. Pero luego hay muchas más, que vienen de bonificaciones anteriores que podemos seguir deduciendo. Porque aunque se han eliminado, te dicen que puedes seguir deduciendo otras, ¿vale? De aquí aplicaríamos nosotros esta y esta. ¿Correcto? Y luego aquí tendríamos las deducciones. Y aplicaríamos, bueno, pues las que tenemos. La apoyo fiscal a la inversión, la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todas las que había, las cinematográficas, la programación de empleo y por discapacitados. ¿Vale? Estamos hablando de que este es el 2014. Y algunas no van a estar aquí. A la cuota del ejercicio, a cuota líquida positiva, le quito las retenciones. ¿Vale? Y los ingresos a cuenta. ¿Correcto? ¿Vale? Y me da una cuota del ejercicio de ingresar. Le quito los pagos fraccionados, ¿correcto? Y me da el líquido de ingresar a devolver. Porque el resto ya son cosas específicas, como veis. Aquí habría la compensación de bases imponibles, que todas las que puedo compensar, el desglose de ellas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego ya el resto son de regímenes específicos del impuesto. Pero realmente el impuesto es lo que hemos visto. ¿Veis? Ha sido los datos de la sociedad. ¿Vale? Me voy meto el balance y meto la cuenta de resultados. A eso le quito, le meto los ajustes, ¿vale? Me va a dar una base imponible. A la base imponible, ¿qué hago? Le resto, le compenso la base imponible negativa de ejercicios anteriores, o la reserva de nivelación, y me da otra base imponible después de aplicar todo eso. Le aplico el tipo de impositivo y me da la cuota. Le quito las bonificaciones, le quito las deducciones, ¿vale? Me da la cuota líquida y luego, perdón, la cuota, sí. Y luego le quito, vamos a volver aquí, que están aquí, ¿vale? Me da la cuota líquida positiva, cuando le quito las deducciones, y luego ya le quito las retenciones y le quito los pagos fraccionados, o los aplico, ¿vale? Y me da un importe. ¿Que me da a devolver? Pues lo presento y me lo tengo que devolver a Hacienda. ¿Que me da a pagar? Pues lo tengo que pagar, ¿vale? Lo pagaría antes del 25 de julio. Si me sale a devolver, pues solicito la devolución. Me saldrá a devolver siempre que las retenciones y los pagos fraccionados sean mayores que la cuota, en este caso, que los pagos fraccionados y las retenciones sean mayores que la cuota líquida positiva, ¿vale? Que el importe, si esto es importe, nunca te pueden devolver más de lo que has pagado a cuenta. O sea, que nunca te pueden devolver más que las retenciones y los pagos fraccionados que has pagado, ¿vale? Nunca. Se nos va a ir, yo creo, esto en un momento a otro, ¿Os habéis entendido todo bien? Por lo menos
hemos trabajado un poquito lo que yo quería, que vieseis esto en la forma práctica con el impreso y que pudiésemos trabajar sobre el impreso, ¿vale? Y espero haberlo resuelto. De todas formas, cualquier duda que tengáis, seguimos en los diálogos, ¿vale? Pero por lo menos habéis visto un impreso y veis que se aplica fácilmente, tampoco es mucho lío, ¿vale? Tenéis que ir despacito y aplicándolo. Y los pagos fraccionados lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a vosotros por estar ahí y cualquier duda que tengáis seguimos, ¿vale? Y espero que hagáis muy bien el examen, que ya veréis que no es muy difícil. Concentraros bien y tardar lo que tengáis que tardar, ¿vale? Que a mí no me importa. ¿Vale? Bueno, pues buenas noches y muchas gracias.